Hola, buen día. Mi nombre es Cruz Jacinto Pedro Alberto y esta exposición tratará sobre los materiales bioplásticos. Bien, empecemos hablando sobre los plásticos. Los plásticos, gracias a su versatilidad y distintas propiedades mecánicas como su ligereza y su bajo costo, se han convertido en un material casi insustituible en nuestra vida cotidiana. Tiene una amplia gama de aplicaciones, como por ejemplo en el envase de bebidas, en la medicina, en la fabricación de automóviles y en las telecomunicaciones, y en fin, un más por mencionar. Por lo tanto, podemos decir que el plástico se ha convertido en uno de los principales componentes en muchos objetos de uso cotidiano. Los cambios en los patrones de uso y consumo de los plásticos han llevado a un incremento continuo en la elaboración de estos materiales. Dado que la gran mayoría de los plásticos se producen a partir del procesamiento de los combustibles fósiles, se ha cuestionado su contribución al agotamiento de estos recursos y a los efectos ambientales de su extracción. Otro punto que también es de atención es lo que ocurre cuando los plásticos se transforman en residuos. Dada la carencia de programas y mecanismos efectivos, la mayoría de los plásticos son depositados de manera incorrecta. Se han propuesto diversas alternativas para mitigar los impactos ambientales que tienen los plásticos, como lo es el reciclaje, pero esta solución es solamente una solución de fin de vida. Sin embargo, una vertiente que ha despertado especial atención es la fabricación de nuevos plásticos con menores afectaciones al medio ambiente. Como resultado, es común escuchar términos como plástico biodegradable, plástico verde, biopolímero o plástico amigable con el medio ambiente, que son palabras que con frecuencia se utilizan de forma indistinta y sin un conocimiento real de su significado e implicaciones. Por lo tanto, el objetivo de esta exposición es compartirles la forma en que yo entendí estos conceptos, de tal forma que las personas cuenten con mayor información al respecto y puedan tomar decisiones más informadas. Bien, empecemos definiendo qué es el plástico. El plástico es un material sintético obtenido mediante reacciones de polimerización a partir de los derivados del petróleo. El nombre químico de todos los plásticos es polímero. Un polímero es una cadena larga de moléculas unidas unas con otras para formar lo que se conoce como supermoléculas. En la diapositiva se puede observar la imagen de una representación tridimensional de la cadena por la cual está compuesto el material PVC o policloruro de vinilo. Los plásticos, entre muchas otras características, son versátiles, duraderos y resisten al contacto con cualquier otro elemento químico. Casi ninguna sustancia puede disolverlos. Y es este carácter inerte lo que convierte al plástico en uno de los mayores problemas medioambientales de nuestro tiempo. Como los plásticos no reaccionan con casi ninguna otra sustancia, no se degradan tan fácil y rápidamente como quisiéramos. Esto hace que el plástico se mantenga en nuestro medio ambiente durante mucho tiempo, e incluso algunos plásticos necesitan siglos para poder degradarse. Lo que nos lleva a definir el concepto de degradar. Desde un punto de vista químico, degradar hace referencia al proceso de transformación de una sustancia compleja a otra de estructura más sencilla. Y como la palabra degradar también está relacionada con las palabras reducir o rebajar, podemos entender a la degradación de los plásticos como un desgaste de sus propiedades estructurales. Cada uno de los diferentes tipos de plásticos está formado por la misma estructura básica, y que si se añaden distintas moléculas y en diferentes combinaciones como carbono, hidrógeno, oxígeno, cloro o flúor, da creación a distintos materiales y por eso existen distintos tipos de plásticos. Fue precisamente la comprensión de esta idea la que llevó al Dr. Hermann Schnell en 1953 a descubrir una reacción química en la que se dio cuenta que lo único que se necesita para producir un plástico era sustituir una sustancia por otra. De este modo se puede pensar que si hay polímeros hechos de cadenas de moléculas que se han generado de forma natural, en teoría debería ser posible hacerse un plástico natural, lo que nos introduce al mundo de los bioplásticos. Ahora bien, ¿qué son los bioplásticos?
Un bioplástico se define como aquel material que tenga las características de ser de origen biológico y o ser biodegradable. No obstante, esta definición de bioplástico hace que abarque más cosas, ya que se considera bioplástico si en su constitución total proviene de tres distintos casos. El primero de ellos nos dice que un bioplástico puede provenir de materias primas de origen renovable y ser biodegradable, que sería el mejor de los casos. El siguiente caso proviene de materias primas de origen renovable, pero no es biodegradable. Y el tercer y último caso, un bioplástico puede provenir de materias primas de origen petroquímico y ser biodegradable. Como se podrá entender, un bioplástico depende de dos cosas, de su tipo de origen y de su característica de biodegradabilidad, es decir, si son de origen fósil o de origen biobasado. El término biobasado lo veremos más adelante, pero hace referencia a un origen biológico. Un bioplástico, como vimos, depende de su biodegradabilidad, es decir, si es o no es biodegradable. En la siguiente imagen que se observa en pantalla podemos ver algunos ejemplos de plásticos y bioplásticos. Ejemplos de plásticos tenemos aquellos que son fósiles y no biodegradables, es decir, de origen fósil, es decir, que provienen de los derivados del petróleo. Entre ellos tenemos los que comúnmente usamos, como las botellas de PET, las bolsas de polietileno y los demás plásticos convencionales. Una respuesta alentadora a estos materiales son aquellos que son de origen biobasado y que siguen siendo no biodegradables. Es aunque sea una mejora. Entre ellos tenemos al biopolietileno, al biopet y al biopvc. Los materiales que están ahorita causando tendencia dentro de la comunidad científica son los que son tanto de origen biobasado y los que son biodegradables a la vez, destacando entre ellos los que están hechos a partir del ácido poliláctico PLA y los polihidroxialcanoatos o PHAs. Históricamente, los primeros materiales bioplásticos utilizados industrialmente por el hombre eran de origen natural. Antes de dominar los monómeros procedentes del refinado del petróleo a partir de la década de 1930, muchos objetos cotidianos se fabricaban a partir de polímeros de origen natural. Los recursos naturales utilizados eran el caucho natural, la celulosa con la parquesina, el celuloide, el celofán e incluso componentes lácteos como la caseína. Contrario a lo que generalmente se cree, los bioplásticos no son algo nuevo. Lo novedoso es el interés que ha despertado como una opción de mitigación del impacto ambiental provocado por los plásticos convencionales. Ahora bien, ¿qué es un plástico biobasado? Un plástico biobasado son aquellos que se fabrican a partir de la biomasa, que es la materia orgánica que compone a los seres vivos, o que también se fabrican a partir de recursos naturales renovables, generalmente plantas, algas y microorganismos, que, a diferencia del concepto de biopolímero, ya que estos se generan directamente en la naturaleza, como el almidón, las proteínas, la lignina y el quitosano. Es decir, un biobasado se fabrica y un biopolímero se genera naturalmente. Como se puede entender, el término biobasado está sumamente relacionado con la materia prima de origen del bioplástico y más precisamente relacionado con un origen de tipo biológico, dando así lugar a distintas categorías de origen, que se dividen en tres generaciones, siendo la primera una de las más importantes ya que es la alimentaria, la cual abarca a los aceites vegetales, al almidón y a la glucosa. Hoy en día los principales recursos provienen del cereal, almidón de maíz o trigo hidrolizado, o proceden directamente de la industria azucarera, que se extrae de la caña de azúcar, de la remolacha y de la melaza. Como se ha estado utilizando recursos naturales alimenticios para la fabricación de los bioplásticos, se ha cuestionado el impacto ambiental que tendría la utilización de estos recursos con respecto a otras aplicaciones como la alimentación humana o animal. Sin embargo, esta proporción atribuida a la producción de los bioplásticos sigue siendo muy marginal, aproximadamente el 0.02% de la superficie agrícola total. Muestra de ello se anexa una gráfica con datos recabados
de la utilización de la biomasa para la fabricación de los plásticos del año 2013 al año 2018. Las ventajas de los biobasados. La mayor ventaja relacionada con los plásticos biobasados es la posibilidad de fabricarlos a partir de recursos que, si se manejan adecuadamente, no se agotan. Y otra de las ventajas es que, en función de las condiciones específicas de cada proceso productivo, pueden presentar una huella de carbono menor que los plásticos convencionales, mientras que su principal desventaja de los biobasados son sus condiciones exigentes de procesamiento. También es importante señalar que el origen biobasado de un plástico no implica que éste sea biodegradable, llegando así a la definición de biodegradabilidad. La Agencia Francesa del Medio Ambiente y de Control de la Energía, la ADM, definió la biodegradabilidad de la siguiente manera. Se dice que un material es biodegradable si puede descomponerse bajo la acción de microorganismos, bacterias, hongos, algas. El resultado es la formación de agua, dióxido de carbono y o metano, así como posiblemente de subproductos, residuos, nueva biomasa, no tóxicos para el medio ambiente. En este punto es importante señalar que la biodegradabilidad de un plástico depende solamente de su estructura química y no del proceso o la materia prima mediante la cual se haya producido. Y esto da explicación a por qué se hace la distinción entre los distintos tipos de plásticos, es decir, por qué existen bioplásticos que son de origen biobasado o de origen biológico, y tanto los que son de origen de los derivados del petróleo, que ambos pueden ser tanto biodegradables o no. Y bien, ¿cómo ocurre la biodegradación? La biodegradación es un proceso que generalmente ocurre a la par a otros procesos de degradación originados principalmente por la radiación ultravioleta, temperatura o la humedad, pero que entre estos factores no siempre es posible discernir el rol que juega cada uno de ellos. No obstante, para que ocurra la biodegradación deben cumplirse otros requisitos, tales como la presencia de los microorganismos adecuados para que se pueda llevar a cabo, y también se consideran las condiciones climáticas. En pantalla se muestra un esquema que resume el proceso de biodegradación de los plásticos, donde se resalta o se observa la presencia de los microorganismos. Como ya vimos, estos deben de ser los adecuados para cada tipo de proceso, cada tipo de plástico. También se necesita obviamente, del plástico que va a fungir como el alimento del microorganismo, y que en base a diferentes situaciones, que ya sea que se tenga presencia de oxígeno o no se tenga, se generarán distintos productos. En ambos casos se producen la biomasa, nueva biomasa, agua y dióxido de carbono, a diferencia que sin presencia de oxígeno se produce el metano, conociéndose a este proceso también como metanización. Y finalmente llegamos a un tema que es el compostaje, que es de igual importancia. El compostaje es un proceso que es de relevancia ya al final del ciclo de vida del plástico, y este se define como un proceso de transformación de materiales fermentables en un compost que permite enriquecer los suelos mejorando su fertilidad. Se trata en este caso de realizar una biodegradación aeróbica, es decir, en presencia de oxígeno. En el ámbito de los plásticos compostables, normalmente se habla de dos principales tipos de compostaje: el compost doméstico y el compost industrial. El compost doméstico, también llamado home compost, tiene la característica de que se lleva a cabo bajo condiciones poco o nada controladas, mientras que el compost industrial, este sí ya requiere de condiciones controladas, y una de sus principales diferencias es la temperatura a la que llevan a cabo la degradación de los materiales. A manera de conclusión, puedo decir que la identificación de los bioplásticos también es un asunto importante, dado que existe mucha desinformación acerca de ellos, y debido también a las malas afirmaciones que se les ha dado acerca de sus características a través de mensajes confusos que a veces no pueden probarse.
También debemos de entender que un bioplástico no se puede juzgar a partir de sus apariencias evidentes, sino que se necesitan hacerle pruebas de laboratorio y existen diversas normatividades que rigen estas pruebas. Un gran reto paralelo a la fabricación de estos materiales sería la generación de mecanismos efectivos que permitan a los usuarios identificar claramente estos materiales. Esto propiciaría que la legislación fuese consistente en el manejo de estos residuos. También puedo concluir que a los bioplásticos no se les puede etiquetar de forma absoluta como buenos o como malos, ya que cada uno de ellos debe evaluarse de forma individual, además de que las interacciones que tengan con nuestro entorno dependen de tres cosas: sus condiciones de producción, el uso que se les da y el destino que reciben al terminar su ciclo de vida útil.